Prácticas virtuales, en Multisim. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos una fuente de voltaje regulada a 12 volts corriente directa. Iniciamos con el primer símbolo. En la entrada de línea de 120 volts corriente alterna. Un interruptor y fusible de 2 amperes. Para encender y proteger la fuente de poder. Un transformador con primario de 120 volts. Y secundario de 12 volts. O sea que reduce el voltaje de 120 volts alternos a 12 volts alternos. El secundario del transformador alimenta a 4 diodos rectificadores de 1 amper. Estos se encargan de convertir el voltaje alterno a voltaje directo. También en paralelo a los diodos adaptamos un interruptor para simular un corto entre diodos y ver los resultados al final. Después de los diodos tenemos un filtro de 820 microfaradios. Su función es filtrar la corriente y eliminar señales de ruido o parasitas. El fusible es de 500 miliamperios. Este mantendrá el paso de la corriente de 0 a 500 miliamperios. Si rebase los 500, este se abrirá. Para proteger los circuitos periféricos del corto. A continuación el regulador de 12 volts. Este es un circuito integrado. Que se encargará de mantener los 12 volts continuos en la salida. Ya que en la entrada puede variar el voltaje de 12 a 15 volts. El filtro de 220 microfaradios. Sirve para reforzar el filtraje del regulador. Al final un LED. Y una resistencia de 420 ohm. Como indicador de encendido de la fuente de voltaje. Como prueba del circuito. Adaptamos una lámpara de 12 volts a 10 watts. Con un interruptor. Para verificar las pruebas de consumo de corriente. Y al final ver los resultados. Advertencia. No realizar este circuito físicamente. Recuerden que es una simulación. Para verificar los resultados del circuito. Ahora pasaremos a analizar la señal de la fuente de voltaje. A través del osciloscopio. Observaremos que en la entrada la señal alterna oscila sinodalmente. Y se modifica con los componentes electrónicos. Pasando esta señal a directa. Haciendo que los electrones se mueven hacia una sola dirección. Desde el polo negativo al positivo. Daremos run. O simular. En Multisim. También daremos doble clip. En la imagen. Del osciloscopio virtual. De la marca Tektronix pulsamos Power. Y se enciende la pantalla. Cerramos. El interruptor. Aparecen las 3 señales. En la pantalla. Del osciloscopio. En la entrada 1. En amarillo. La señal senoidal. De 120 volts alternos. A. Una frecuencia. De 60 ciclos por segundo. En la segunda entrada de la señal en azul. Aparece medio ciclo positivo. Después del rectificador. El diodo rectificador elimina los ciclos negativos. Solo veremos los pulsos positivos. A 12 volts. Con una frecuencia de 60 ciclos. En la cuarta entrada. En color verde. La señal recta positiva de 12 volts. Corriente directa. Aquí como pueden ver. La señal es totalmente recta. Por los 4 diodos y el filtro. Ya que estos contribuyen a eliminar las señales de ruido o parasitas. Aplanando la señal y sirviendo como voltaje de alimentación. A los circuitos integrados analógicos. O procesadores digitales. Ahora procedemos a realizar las fallas. Para ver el comportamiento de los circuitos en la fuente de poder. En la parte de los diodos, adaptamos un interruptor. Para simular el corto entre los diodos. Ya que, por su forma de trabajo. Y los cambios bruscos de frecuencia suelen dañarse. En algunas fuentes.
Utilizan varistores para evitar dañar los diodos. Los varistores absorben los picos de frecuencia altos y se ponen en corto junto con el fusible. Siguiendo con la prueba en la simulación en Multisim. También se adaptó una lámpara de 12 volts a 10 watts que suele consumir 800 miliamperios junto con un interruptor. Esto probará que al adaptar un circuito de potencia, ya sea amplificador de audio, controlador o drive, para un motor, o inclusive el motor que consuma mayor amperaje, dañará el regulador. Y para evitar ese consumo excesivo, utilizaremos un fusible de 500 miliamperios, ya que este nos permitirá no exceder mayor consumo de corriente, quemándose el fusible. Tenemos dos voltímetros, monitoreando los voltajes. El primero toma la lectura del voltaje alterna en la entrada de la línea de 120 volts. El segundo toma la lectura del regulador de 12 volts, voltaje directo. Cerramos el interruptor de la lámpara, y veremos que el fusible este se abre por el mayor consumo de corriente, protegiendo al regulador. Como pueden ver, la lámpara consume más corriente, en este caso 800 miliamperios. Y el fusible solo deja pasar 500 miliamperios. Ahora cerramos el siguiente interruptor acoplado a los diodos y veremos qué pasa. Se abre el fusible de entrada en la línea de 120 volts corriente alterna para evitar más daño en los circuitos. Estos actúan como los termocontactos. La diferencia que estos se vuelven a activar y los fusibles se desechan. Antes de adaptar un amplificador de audio o drivers de motores, es necesario saber el voltaje de alimentación y los watts que consume estos dispositivos y evitar daños a los reguladores o fuentes de poder. Estas pruebas en los simuladores nos sirven para corregir errores al diseñar circuitos. Esperamos que esta breve información les sirva. Gracias.